Bienvenidos. Gracias por recibir esta señal para seguir alimentándonos de la palabra del Señor en tiempos tan especiales. Cada día tenemos la oportunidad de lo que se llama comúnmente, socializar, el compartir, para comenzar con familia, con personas al momento de salir, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en los estudios, en fin, todo el tiempo tenemos o entablamos esa relación con las demás personas. Recordamos que la palabra del Señor nos dice acerca del prójimo, ¿verdad? Que todo aquel que está cerca de nosotros al momento de acercarse se constituye en nuestro prójimo. Aquel que debe de ver a través de nosotros el favor de Dios, el amor de Dios, por decirlo de esta manera, la actitud de un cristiano, respetuoso, honesto, honrado, que todo el tiempo está para ayudar y para respaldar. Siempre me planteo momentos tan especiales para mí, cruciales. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué hacer las cosas? En su momento se toma como una rutina, como una obligación. Otras de las veces porque es parte de, así se dice en su momento, ¿verdad? Es parte de y lo tengo que hacer. Los cristianos, por nuestra parte, todo lo que hacemos, recordamos bien la palabra del Señor que nos dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. No buscando el bien personal, no buscando los aplausos, no buscando en su momento el ser admirados o reconocidos, sino simplemente para que con nuestras acciones demos la gloria a nuestro Padre Celestial. Vuelvo a las preguntas entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? El saludar. Mira, pasamos en su momento por los lugares donde vamos y hay personas que nos conocen dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia somos desconocidos, así que pueden pasar de largo, ¿verdad? Dentro de la iglesia nos saludan, nos abrazan y nos bendicen, pero al momento de estar afuera, a no ser que sea como algunos de nosotros que necesitamos lentes para ver de lejos, pero suele suceder, ¿verdad? Entonces me planteaba esta pregunta, ¿por qué saludar? Mira, me dicen acá en una de las expresiones que soy una persona muy saludable, porque muchas personas, tengo el privilegio de ser conocido sobre todas las cosas por el ministerio, por muchas personas. Aún en su momento los amigos de la Policía Nacional me saludan al momento de pasar por la calle. Ya nos conocemos, tenemos años de ser conocidos y siempre de compartir la palabra del Señor. Y entonces, ¿por qué saludamos? Sí, era la pregunta, ¿por qué saludamos? Era una manera, alguien me preguntaba, ¿y usted por qué saluda? Mira, hay muchas razones. Las primeras es que soy educado, como se dice, ¿verdad? Soy educado, pero sobre todas las cosas porque soy cristiano, porque amo el bendecir a través del saludo. También, ¿por qué hablamos con las personas? En su momento es especial cuando compartimos algún conocimiento, alguna idea, cuando alguien se nos acerca en su momento y nos pregunta acerca de una dirección, acerca de una situación. Los cristianos, cuando se nos acerca una persona que abre su corazón a las necesidades y nos pide ayuda. También planteamos esa pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos en cuanto a trabajar? ¿Cuántas respuestas habría si en su momento se nos pregunta a quienes trabajan en una empresa, en una oficina o en un lugar, ¿por qué trabaja usted? En su momento se nos decía, bueno, es que tengo que comer, ¿verdad? Trabajo porque tengo que comer, porque tengo que mantener, así se decía, mantener a mi familia. ¿Será que es la única razón para trabajar o porque se trabaja? Mira, me goza esto. Siempre he dicho que cuando el trabajo se toma como un trabajo, realmente es un castigo. Cuando el trabajo se toma como un privilegio, es una manera de servir y en verdad que el tiempo no alcanza. Entonces, pero seguimos. Aparte de eso, ¿por qué ayudamos? ¿Por qué ayudamos a las personas? ¿Por qué respaldamos en su momento? Alguien viene corriendo en la calle y de repente se cae, la mayoría se queda viendo, entonces sonríen y otros pues ya toman el video, ¿verdad? Para subirlo del accidente. Unas pocas personas, realmente es así, van y le ayudan a levantarse. Y qué maravilloso es esto, porque mira qué lindo se siente, por decir la expresión,
Qué maravilloso se siente cuando recibimos la ayuda de parte de alguien, sobre todas las cosas de un desconocido. Entonces, ¿por qué ayudamos? Otra de las preguntas, ¿por qué damos, verdad? Que también se plantearía en la ayuda. ¿Para ser vistos? ¿Para ser reconocidos? ¿O realmente ayudamos porque amamos el ayudar? ¿Cuántas veces al pasar por las calles vemos a una persona botada, un alcohólico, por ejemplo, a media calle, y vienen autos y sentimos el deseo de ir y levantarlos de ese lugar? Sí, igual, no vemos si primero hay cámaras o hay quien tome el video. No, lo hacemos porque amamos a Dios. Y porque sabemos, mira, aquellos que pasamos ese proceso tan difícil, sabemos lo difícil que es estar en ese estado. Y tenemos el privilegio de orar por ellos también. Entonces, ¿por qué ayudamos? ¿Sí? ¿Porque nos piden ayuda? ¿Porque nos obligan a ayudar? No, mira, yo digo esto, pensamiento también personal. Yo no hago nada por obligación. Así de simple. No muevo un dedo por obligación. Todo lo que hago lo he aprendido en el transcurso de mi vida, sobre todo como cristiano, a ayudar porque amo ayudar, porque Dios me ama, y en su momento también recibí una ayuda maravillosa de Él. Seguimos en el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué oramos? Como parte del programa, como parte de la rutina, o cuando vienen las necesidades, las cruentas necesidades. ¿Por qué oramos? Los cristianos oramos porque la oración es una comunión, una plática con nuestro Padre Celestial. Todos los días es maravilloso llegar ante su presencia y tomarnos ese tiempo para estar en su presencia, para orar. ¿Por qué oramos? Decía alguien. Porque es momento de presentar nuestras necesidades, pero también nuestro agradecimiento, para ser instruidos, ¿sí?, a través de la presencia y la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué oramos? Porque es un momento tan especial en la presencia del Señor. ¿Por qué leemos la Biblia? En su momento vale la pena preguntarnos si la leemos. ¿Por qué leemos la Biblia? Bueno, porque es parte de... No, realmente leemos la Biblia porque es la guía máxima de nuestras vidas. Nos guía, nos lleva a hacer, a entender las ordenanzas de la palabra del Señor para ponerlas por obra. ¿Sí? Entonces por eso leemos la Biblia. En cuanto a congregarnos, ¿por qué nos congregamos en la iglesia? Porque es parte del ritual, es parte de la costumbre, o porque amamos estar como familia en la casa de Dios. El recibir la instrucción de parte de Dios, el respaldarnos mutuamente, el ser de bendición, ¿realmente lo hacemos por eso, el congregarnos? Siempre voy al ejemplo máximo de mi vida, que es Jesús. Porque sabemos de su vida y muchas veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? Estoy casi seguro que nunca lo hizo por obligación. Lo hizo porque le motivaba esa humanidad o ese ser lleno del amor de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Por qué lo hacía? Porque en su momento, mira esto, se acerca un leproso, recordemos ese mal tan terrible en ese momento, la lepra. Ningún leproso podía acercarse a una persona sana, pero se le acerca un leproso a Jesús y le dice, si quieres puedes sanarme. ¿Y sabes qué dice él? Si quiero, sé sano. Y no solamente le dice, lo toca, va mucho más allá. Qué hermoso es hacer todo lo que hacemos por amor, no buscando los aplausos del bien personal y el reconocimiento, sino hacer todo lo que hacemos para el Señor. Y mira lo que pasaba. Recordemos a la mujer que se le acerca después de 12 años de pasar por una enfermedad, y dice, voy a tocar el borde de su mano, pero es descubierta. ¿Y qué hace Jesús? Tu fe te ha salvado, le dice, la motiva. Mira qué maravilloso. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque realmente Jesús, por decirlo de esta manera, fue el Hijo de Dios hecho hombre acá en la tierra, y vino a modelar el amor de Dios. Entonces todo lo que hacía, lo hacía por amor, y lo hizo por amor. El sanar a los enfermos. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mira qué maravilloso es el Señor.
Lucas 4:41, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Mira esto, ¿qué buscó siempre Jesús en todas sus acciones, en todo lo que hacía? Buscó siempre glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Buscó siempre el llevar a cabo sus propósitos por los cuales había sido enviado a esta tierra. Y qué maravilloso es entenderlo de esta manera. ¿Sabes qué le decía a los demonios? Recordemos, el gadareno le dice, tú, yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Y sabes, no los dejaba hablar porque él no buscaba el reconocimiento, buscaba el poder ayudar a los demás de esa manera especial. Mateo 8:17, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué maravilloso es también entender esto, que Jesús hacía y actuaba como actuaba para dar cumplimiento a la promesa de la palabra del Señor. Recordemos Isaías, recordemos Jeremías, los profetas que en todo momento hablaban del nacimiento del Hijo de Dios. Isaías lo dice, de una mujer, he aquí una virgen concebirá y dará a luz. Y también la palabra del Señor lo dice en Isaías 53, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, ¿por qué él lo hacía de esta manera? Para que se cumpliera la profecía que hablaba de él. Mira qué maravilloso. Ahora bien, el respaldo que Jesús tenía para hacer las cosas, yo lo tomo de esta manera, lo interpreto de esta manera. Las razones o la palabra en sí que respaldaba a Jesús para hacer lo que él hacía y como lo hacía. Juan capítulo 3 versículo 16 y 17, un pasaje muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué hacía Jesús lo que hacía? Para cumplir con ese propósito de que nadie se perdiera. Mira esto, sino para que a través de él recibiera el don de la vida eterna. Qué maravilloso es saber que en su momento podemos ser y debemos de ser ese medio para que nadie se pierda. ¿Y por qué hacerlo? Nuevamente por amor. Sabes, hay procesos tan maravillosos que el Padre nos permite pasar para entender sus propósitos, para entender que la gloria siempre sea para Él, no es para nosotros. Nosotros no somos importantes. Realmente quien importa es nuestro Padre Celestial y darle gloria a nosotros es lo que nos debe de interesar. Y mira esto. Entonces, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque Dios a través de Él presentó su gloria. Y como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes? Todo lo que Jesús hacía, lo hacía para modelar el amor de Dios a este mundo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús, el camino, el único camino para llegar a Dios. Lo dice, él mismo lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, veamos esto. Las razones por que Jesús hacía las cosas, vuelvo a este punto, es porque Él representaba el amor de Dios y su misión en esta tierra, por decirlo de esta manera, es que a través de Él, de Jesucristo, nadie se perdiera, sino que recibieran el don de la vida eterna, porque Él, mira esto, hizo énfasis todo el tiempo, que su propósito no era condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Él encontrara al Padre Celestial. Recordemos lo maravilloso que es recibir a Jesús como Señor y Salvador, y en ese momento se cumple sus propósitos en nosotros. Porque Él vino para eso, para darnos vida y vida en abundancia, para que conozcamos al Señor, a Jehová, y le recibamos y le conozcamos, para entonces vivir en la plenitud que Él tiene para nosotros. También un pasaje que respalda el hacer de Jesús en todo momento, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Yo interpreto de esta manera que Él conocía cuál realmente era su misión en esta tierra
y la manera en que él lo había entendido de esa manera. Mira esto, Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Mira lo primero. ¿Por qué Jesús hacía las cosas? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, estaba en él y le había ungido para ser de bendición. Qué maravilloso propósito, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mira qué maravilloso es esto. Entonces, vuelvo al punto. ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque el Espíritu de Dios estaba en él y sobre él. Y al momento de estar Jesús lleno del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, su propósito era dar buenas nuevas. Mira esto, qué maravilloso. Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, qué maravilloso es que, por decirlo de esta manera, que los cristianos, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, y lo hacemos porque hemos entendido que el Espíritu del Señor está sobre nosotros con un propósito, con una gran bendición de hacer la voluntad del Señor. ¿No te parece maravilloso? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vuelvo al punto. Lo hacemos para que el nombre de Jehová sea glorificado. Lo hacemos porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido con propósitos específicos de ser de bendición. Vuelvo al punto, no es para ser reconocidos, ni aplaudidos, ni victoriados. Sencillamente para que todo lo que hagamos le dé la honra y la gloria al Señor. Mira esto. Versículo 20, Lucas 4, 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Mira qué maravilloso. El saber que Jesús siempre sabía por qué hacer las cosas. Lo sabemos nosotros. Desde el momento en que nos hicimos o recibimos a Jesús como Señor y Salvador y llegamos a ser hijos de Dios y empezamos un proceso de enseñanza, de discipulado para ser instruidos, entendimos, al menos yo lo interpreto de esta manera, que todo lo que hago, vuelvo al punto, lo hago como para el Señor. El hecho de hablar con alguien, el hecho de ayudar, el hecho de respaldar. Mira esto es maravilloso entonces. Y todo lo que hago también a nivel personal, el orar, el leer la Biblia, ¿sí? El ministrar, todo lo hago para el Señor. Mira esto es maravilloso. Entonces, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso es el que todo lo que hagamos no es para tener un lugar y ser servidos. Mira, Jesús lo decía de los escribas, de los sacerdotes: buscan los primeros lugares, el ser llamados maestros, pero sus acciones realmente dejaban mucho que desear. Ahora bien, mira lo que dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Sabes? El ser llamado cristiano es sinónimo de servidor. El mismo Jesús lo decía: el que quiera ser mayor, el más importante, tiene que servirle a los demás. Esto es maravilloso. Entonces, como cristianos, cuando le servimos al Señor, ¿por qué lo hacemos? Porque es parte del deseo de agradar a Dios en todo momento. Mira esto: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y qué interesante, mira lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, en todo momento, debemos de hacerlo de corazón, no por compromiso. Mira, esta palabra es, bueno, un poquito desagradable para mí, el compromiso. Yo lo digo de esta manera nuevamente: yo no hago por obligación nada, por compromiso nada. Yo lo hago porque amo servirle al Señor y porque el propósito mío en esta tierra es que el nombre de Jehová sea glorificado. Y mira esto: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, no por compromiso, no por obligación, no porque no queda de otra.
sino realmente qué maravilloso es hacerlo por amor a Dios. Mira esto. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vuelvo al punto, no para ser reconocidos o aplaudidos, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Y como decía alguien en su momento, por fin he conocido un cristiano que en verdad con su modelo representa a Jehová. Mira qué maravilloso. Y Mateo 6:1. Guárdense, mira esta exhortación bastante interesante. Guárdense de hacer justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Cuídense de no hacer las cosas para ser vistos y aplaudidos ni reconocidos. Mira qué maravilloso. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Recordemos que sobre todas las cosas Jehová ve las intenciones de nuestro corazón, las intenciones con las que se hacen las cosas, más que al momento de hacerlas. Más que las palabras, las intenciones como las salen o porque salen las palabras. Y sobre todo, vuelvo al punto, cómo salen las acciones. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Ahora bien, hay preguntas que también se plantean dentro del conocimiento de la palabra del Señor. Me las planteo de esta manera. ¿Por qué debo? Hemos leído los mandamientos, sabemos, escuchamos los mandamientos. ¿Y por qué debemos de hacerlos? ¿Por qué debemos de cumplirlos? ¿Los hemos meditado alguna vez? Porque muchas de las veces los mandamientos parecen tan difíciles, porque son como una imposición. Realmente sabes, Jehová no impone, Jehová propone. Y nos dice, bueno, esto es lo que te envío a hacer. Y esto es lo que te pido que no hagas, pero es tu decisión. Entonces, ¿por qué debo de cumplir con los mandamientos? Mira esto, uno de los ejemplos de los mandamientos. Marcos 12, 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué amar a Dios? Con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, porque sabes, no hay otra manera de conocer a Jehová, sino es a través del cumplimiento de este mandamiento. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque es la única manera de conocer a Jehová. Y qué maravilloso es que a través de cumplir con este mandamiento, mira esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aparte de eso, porque es el primer mandamiento y el principal mandamiento. No podemos decir que cumplimos con todos los demás mandamientos si no cumplimos con este primero. Dice la palabra que no podemos decir aún al prójimo que le amamos a quien le hemos visto si no amamos a Dios, a quien no vemos. Entonces, ¿por qué debo amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas? Porque no hay otra manera de vivir la plenitud que el Padre tiene preparada para nosotros. Mira esto, y seguimos. Marcos 12, 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué debo amar a mi prójimo? Porque sabes, es una de las maneras en que Dios realmente puede dar testimonio que le amamos a Él. Si realmente amamos a nuestro prójimo. Sí, mira qué maravilloso. Entonces, el segundo es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿por qué debo amar a mi prójimo? Porque es un mandato de Dios. No es una sugerencia, es un mandato. Y el amar al prójimo, ¿sabes? Es una bendición. Y nadie puede decir, yo lo digo de esta manera, nadie puede decir que ama a su prójimo si no ama a Dios. La misma palabra del Señor lo dice, que aquel que dice que ama a Dios a quien no ve. Perdón, aquel que dice amar a su prójimo a quien ve. Perdón, otra vez. Aquel que dice que ama a Dios a quien no ve, no puede decirlo si odia a su prójimo, si no ama a su prójimo. ¿Sabes? El mayor testimonio de un cristiano es que ama a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Todo aquel que se acerque a él, familia o no. A quien puede ayudar, a quien debe de ayudar, exhortar, orientar y ser de respaldo y de bendición. ¿Lo entendemos de esa manera?
¿Por qué debo amar a mis enemigos? Otra pregunta bastante maravillosa. Aquellos que tienen, yo no los tengo. Digo, para mí es una pérdida de tiempo tener enemigos. Personal, es un pensamiento personal. Pero en el caso de tenerlo, mira lo que dice la palabra, Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Por qué debo de cumplir con este mandamiento? Si son tan crueles, si son tan difíciles, ¿sabes? Recordemos nuevamente, los mandamientos son mandamientos, no sugerencias. Y Dios sabe lo que realmente nos conviene, por decirlo de esa manera, y nos bendice. Entonces, si me planteara esta pregunta, ¿por qué debo de amar a mis enemigos? ¿Por qué debo de bendecir a los que me maldicen? ¿Y por qué tengo que hacerles bien a los que me aborrecen? Y orar por los que me ultrajan y me persiguen. ¿Y sabes cuál es la razón? ¿Por qué debo de hacerlo? Dice versículo 45, Mateo 5:45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea que si no le amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo y fuerzas, y si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y si no amamos a los enemigos, realmente no somos hijos de Dios. Mira qué interesante. Entonces, ¿por qué debo de amar a Dios? ¿Por qué debo de amar a mi prójimo? ¿Por qué debo de amar a mis enemigos? Porque es la manera, ¿sí?, en que realmente puedo decir de esa manera y representar realmente, o presentar, o ser reconocido como hijo de Dios, como cristiano. Porque recordemos, cristiano es el sinónimo de Cristo. Es aquel que actúa como Cristo, en obediencia, cumpliendo los mandamientos al pie de la letra, haciendo la voluntad del Padre, por amor, porque todo lo que hace, lo hace como para el Señor. Entonces, vuelvo a este punto. Si realmente digo que soy hijo de Dios, hijo de Jehová, es porque le amo con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Amo a mi prójimo como a mí mismo, y también amo a mis enemigos y cumplo con este mandato. Bendecir a los que me maldicen, hacerle bien a los que me aborrecen y orar por los que me ultrajan y me persiguen. Porque solamente así, mira esto, soy hijo de mi Padre Jehová que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y injustos. También se planteamos la pregunta, ¿por qué el cumplir con los mandamientos? Uno de ellos, por ejemplo, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué no debo de tomar el nombre de Jehová mi Dios en vano? Mira, una de las expresiones en nuestro entorno se hiciera, y cuando era en su momento, le preguntaban por qué hacía tal o cual cosa, y él no quería reconocer que lo había hecho. ¿Sabes qué decía? Por Diosito que no lo hice. Era una de las expresiones en nuestro ambiente. ¿Sí? Como para encubrir algo malo que se había hecho. Por Diosito, Dios sabe que no lo hice. Pero realmente mira esto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Yo lo digo de esta manera, con Jehová, con el nombre de Jehová no se puede jugar, porque realmente hay graves consecuencias. Entonces, ¿por qué no juego con llamarme cristiano? ¿Por qué no es solamente un mote, por decirlo de esta manera, el que me llame cristiano? Porque sabes, si tomo el nombre de Jehová en vano, si uso el nombre de Jehová de manera incorrecta para mis propios deseos carnales, voy a pagar las consecuencias. Entonces, ¿por qué debo de no tomar el nombre de Jehová mi Dios en vano? Porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Otro más, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué debo de honrar a mi padre y mi madre? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿sabes? Para vivir muchos días. Vemos con tristeza cuántos jóvenes, adolescentes pierden la vida por la deshonra que en su momento se hace a sus padres. ¿Sabes? No se toma en serio la palabra del Señor. Y mira lo que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y sabes, si se le honra, no solamente cuando nos ven o cuando nos vigilan, sino en todo momento honramos a nuestros padres con nuestras actitudes. Aquellos que físicamente no tenemos a nuestros padres, les seguimos honrando porque estamos honrando a Dios sobre todas las cosas.
y haciendo siempre lo que es correcto. Mira qué maravilloso. ¿Por qué no debo de cometer adulterio? Todos lo hacen. Está de moda. Miren algunas de las expresiones. Es que a cada hombre le toca 7 mujeres. ¿Está en la Biblia? Valdría la pena preguntarse cuando escuchamos estas expresiones. ¿Realmente está en la Biblia? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Y sabes por qué no debo de cometer adulterio? Hebreos 13:4. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabes? Se reconoce que uno de los peores pecados, por decirlo con mis palabras, es el adulterio, la fornicación, las relaciones sexuales fuera del orden divino de Dios del matrimonio. Es una maldición. En su momento platicaba con una pareja que me decía, mire, nosotros nos casamos y seguimos teniendo tantos problemas, yo les decía, y pidieron perdón porque se casaron, porque casi como que les obligaron, porque ya habían, cometido adulterio, ya habían tenido relaciones, por decirlo de esta manera, y no se habían arrepentido. ¿Sabes? El matrimonio no es la sangre de Cristo. Sí cometimos pecados, sí hicimos cosas incorrectas, pero nos casamos y ya. No funciona de esta manera. El que confiesa sus pecados y se aparta tiene una nueva oportunidad, dice la palabra. Entonces, si se cometió, adulterio o fornicación antes del matrimonio, se reconoce como tal y luego el matrimonio, viene a ser una bendición. Entonces, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Otra palabra también. Hoy estamos hablando en su momento de por qué hacemos lo que hacemos. En este punto, ¿por qué cumplir con los mandamientos? Éxodo 20:15. No robarás. ¿Por qué no debemos de robar? Todos lo hacen. En su momento alguien comentaba, ¿verdad? Ya no voy a pagar impuestos porque todos ellos se los están robando. Entonces, ellos están robando, ¿y usted va a robar también? ¿Sabes? Uno debe de cumplir. Por eso mismo Jesús decía, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumplir, porque debemos de actuar de esa manera. Entonces, ¿por qué no debemos de robar? Proverbios 6:31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Aquel que roba debe de recordar que 7 veces tiene que pagar lo que robó. Multiplica la cantidad por 7. Mira qué tremendo es esto. En su momento me ha pasado. En esos momentos, una de las veces en que se me daba un vuelto de un billete mayor al que había dado, y me da, y le digo, perdone, me dio de más, y se me queda viendo, ¿verdad? Me dice, ¿de verdad? Sí, le digo, aquí está, yo le di un billete de tal denominación y usted me está dando vuelto de uno más grande. Y me dice, ¿por qué hace eso? Le digo, ¿sabe por qué? Porque la palabra dice que si el ladrón es sorprendido 7 veces tiene que pagar. Y porque los cristianos nos robamos. Mira qué maravilloso. Entonces, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Hablando de no robar. Ahora bien, también hablando acerca de los chismes. ¿Por qué no debe de enredarse uno de los chismes? Aparte de que es murmuración, se habla de lo que no se conoce y está levantándose muchas veces juicio de lo que no se conoce. Y mira por qué no andar en chismes. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sabes? Que aquel que se enreda en los chismes está atentando contra la vida de las personas. ¿Cuántos en su momento por un chisme han sido, lastimados? Porque alguien levantó un rumor en contra de ellos, por supuesto. Está atentando contra la vida de su prójimo al hablar algo que no conoce, algo que no sabe. Yo decía en su momento, si así como corren los chismes, corriera la palabra del Señor, ¿cuántos ya se hubiesen reconciliado o hubiesen aceptado al Señor? Pero el punto exacto en esto, Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, y lo dice yo Jehová. Entonces, ¿por qué no debemos de enredarnos en chismes? Porque estamos atentando contra la vida de aquel de quien estamos hablando, levantando juicio en su momento, o tergiversando una verdad.
Mira esto, yo lo digo de esta manera. Estos se llaman oídos, no basureros, para escuchar chismes. Qué maravilloso es esto. Ahora bien, mira esta palabra maravillosa, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Siempre tenemos que tener cuidado el por qué hacemos las cosas. ¿Para quién lo hacemos realmente? Porque mira lo que dice, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sabes? Dice también la palabra que no hay nada en oculto que no salga a la luz. Al final va a salir la verdad de los pensamientos y de las acciones, o el hecho de por qué hacemos las cosas. ¿Cuántas veces se ayuda? Mira esto, y es comprobado. ¿Cuántas veces se ayuda por interés, esperando algo a cambio? Y esos cambios de carácter en su momento, ¿verdad? Que es una persona tan dura, tan difícil, pero de repente es una dulzura. Yo digo, en su momento, ¿qué estará buscando? Un bien personal, el beneficiarse. ¿Sabes? Todo Dios lo ve. Entonces, mira esto. Nuevamente, manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Qué sembramos realmente cuando hablamos con los demás? ¿Qué sembramos realmente cuando ayudamos? ¿Qué sembramos realmente? Mira esto, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, ¿realmente qué o por qué lo hacemos? Mira qué interesante. Entonces, nos dice la palabra, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Mateo 7:20 en adelante. Mira, Mateo 7 del 20 al 23. Así que por sus frutos los conocerán. Sabes que esto es inminente. Por eso el cristiano debe tener un corazón limpio, fuera de resentimiento, de amargura, de codicia, de avaricia, de adulterio y demás. Porque esto al final dará fruto. Podemos vivir en apariencia, sepulcros blanqueados, decía Jesús, y aparentar ser buenas personas, educados, amistosos, ayudadores. Pero al final va a salir a luz las verdaderas intenciones, y cuántos en su momento han sufrido y sufrirán vergüenza al ser descubiertos de las intenciones. Así que por su fruto los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacemos? Otra vez la pregunta principal, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Para darle gloria al Señor, para que el nombre de Jehová sea glorificado, para seguir alimentándonos de la presencia del Señor, para modelar el reino de los cielos. Esa es la verdadera intención por la cual hacemos todas las cosas. Decía alguien en su momento, es que yo no tengo otro trabajo más que hacer la comida. Yo le digo, si lo hace como para el Señor, qué bendición, porque lo que está haciendo es darle gloria al Señor. Mira esto, y es interesante entonces, como dice esta palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces podemos decirlo, ¿por qué los cristianos hacemos lo que hacemos? Porque lo hacemos de corazón y como para el Señor, no buscando un beneficio personal, no buscando imponer nuestra voluntad, no buscando hacer las cosas a nuestra manera, sino que a través de nosotros sea visto y sea vista, la gloria del Padre. Ahora bien, alguien me decía, no es fácil hacerlo. Pero sabes que hay una promesa de bendición en toda la palabra del Señor para los que son obedientes. Le decía el profeta a Saúl, es mejor obedecer que darle aparentemente las muchas obras a Dios. Es mejor obedecer. Entonces mira un pasaje maravilloso, muy conocido, Mateo capítulo 5 versículo 1 en adelante.
Cuando vio la multitud, subió al monte y sentándose les acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos en espíritu, alma, mente y cuerpo, aquellos que son humildes y todo lo que hacen lo hacen para honrar el nombre del Señor. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Sabes cuando viene ese quebrantamiento por las necesidades del prójimo? La necesidad de orar, de interceder, de ayudar y de apoyar. Qué maravilloso es ese momento. La palabra dice que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. ¿Alguna vez nos hemos identificado con esto? Hemos estado con alguien que está pasando momentos difíciles y hemos sentido el dolor de lo que está pasando. Le decía en su momento un siervo del Señor, a veces hasta sentir el dolor físico de aquel que está padeciendo una enfermedad. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra, porque ellos serán consolados. ¿En qué momento vendrá la consolación? Al ver que nuestras oraciones han traído bendición, han traído solución y respaldo a aquellos que estaban pasando necesidad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Recordemos, la mansedumbre es no devolver mal por mal, no buscar el bien personal sobre todas las cosas, es buscar, sí, que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces lo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aleluya. Aquellos que somos testigos de todas las injusticias que se cometen, de todas las aberraciones y los abusos que se hacen. Sin embargo, ¿qué hacemos? En lugar de señalar y maldecir, oramos e intercedemos. Y sabemos que Dios está obrando de una manera sobrenatural y nos dará, mira, ese privilegio de ver su mano de poder obrando. En lugar de señalar y de maldecir o de juzgar, debemos de orar y de interceder para que Dios se manifieste en todo lugar. Y entonces, como dice la palabra, sí, tenemos hambre y sed de justicia, porque seremos saciados. Hambre de que todos seamos tratados por igual, sobre todo bajo la misericordia y voluntad del Señor. Versículo 7, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Qué bendición! Dice la palabra que el que piensa en el pobre, en el necesitado, en el día malo, Jehová le librará. Entonces, mira esto: aquellos que todo el tiempo buscan ayudar, respaldar y ser de bendición, no para ser reconocidos, mira, quitemos eso, no para ser aplaudidos ni ser puestos en alto, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Y mira lo que dice: los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hay otra manera realmente de tener ese encuentro con Dios, de vivir la plenitud de la vida que Él preparó para nosotros en esta tierra y, por supuesto, cuando estemos en su presencia. No hay otra manera, mira esto, sino a través de tener un corazón limpio. ¿Y cómo ayuda realmente el perdón? Un corazón apartado de resentimiento, de amargura, de odio, de lascivia, de codicia y demás. Cuando un corazón es vaciado y llenado con la presencia de Dios, mira esto, entonces hay un corazón limpio y, por supuesto, se puede tener cada día un encuentro con Dios, una relación con Dios. No esos encuentros emocionales de cada domingo, sino cada día ver la mano de Dios en todo lo que hacemos. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice la palabra también que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con los demás. A veces esperamos que todo se manifieste en la paz. Mira esto, la paz no es un cese a la guerra. Es la convicción de que todos somos humanos y todos somos prójimos y somos llamados, sobre todo como cristianos, a amar al prójimo y bendecirle y serle de bendición. Y entonces, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz. Mira esto, versículo 10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los insultan y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo.
¿Sabes que eso ha pasado en su momento? Somos señalados, somos juzgados y aún maldecidos por no caer en los herreros del mundo, por no buscar primeramente el bien personal, por no llenar siempre el estómago, porque el mismo Jesús lo decía, no solo de pan vive el hombre. Entonces, mira lo que dice: dichosos son cuando por mi causa los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, cuando hacemos lo correcto, cuando buscamos siempre ser de bendición, no buscando un beneficio, no con una intención escondida. Versículo 12: gócense y alégrense porque la recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabes? Desde el momento en que hicimos a Jesús y recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida, como Señor y Salvador, estamos siempre bajo la vista de todos. Una gran nube de testigos. Y qué maravilloso que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, porque mira eso, esa vista al final será un testimonio de los grandes cambios y bendiciones que ha dado para nuestras vidas y cómo nos ha cambiado en realidad. Mira esto: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces volvamos al punto inicial. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Saludar, hablar con las personas, trabajar, ayudar, orar, leer la Biblia, congregarnos. ¿Por qué lo hacemos? Porque desde que hicimos a Jesús el Señor de nuestra vida y ahora somos hijos de Dios, todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Lo hacemos por amor, para darle honra y gloria al Señor. Y eso nos trae paz, nos trae convicción y por supuesto el ser todo el tiempo guardados por su presencia. Mira esto, recordamos también que todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor. Hasta ir a dar su vida en la cruz. El ser latigado, el ser escupido, el ser burlado, lo hizo, ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Entonces, en resumen, todo lo que podemos hacer y debemos de hacer, para comenzar, todo lo que los cristianos, los hijos de Dios hacemos, lo hacemos como para el Señor. Segundo, porque estamos convencidos que a través de nuestro testimonio, la gloria de Jehová es manifestada en todo lugar. Y porque sabemos que es mejor obedecer que las muchas obras, que ser aplaudidos y reconocidos. Y porque reconocemos también que nada hay oculto a los ojos del Señor, que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Qué maravilloso cada día sembrar amor, sembrar respeto, sembrar ayuda, sembrar realmente la gloria del Padre en todo lugar. Así que analicemos un momento nuestra vida, por qué hacemos lo que hacemos. Y pidámosle perdón al Señor cuando en su momento nos hemos desviado y hemos buscado nuestro bien personal, el ser aplaudidos, el ser reconocidos, cuando realmente lo que necesitamos es ser hijos, verdaderamente hijos de Dios, y hacer todo lo que hacemos para el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por este maravilloso momento. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos permitiste escudriñar en esta tarde. Te pedimos que quede como un sello en nuestro corazón y que cada día recordemos que como tus hijos, como tus siervos, como cristianos, todo lo que hagamos en todo lugar, Señor, en la calle, en la empresa, en el trabajo, en los estudios y sobre todo en tu casa y en nuestra casa, todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para ti, Señor. Gracias por permitirnos ser de bendición, ser luz, ser sal en todo lugar. Fortalécenos cada día, exhórtanos cada día para que sigamos siendo de bendición, para que en ese momento maravilloso, cuando tu presencia sea derramada en todo lugar, podamos recordar, bendito Dios, que creímos, y por cuanto creímos buscamos la manera de ser obedientes y de ser encontrados como obreros sin mancha delante de tu presencia, motivados cada día a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti, Señor, de corazón como para ti. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra.
La honra y la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias nuevamente por recibir esta palabra. Gracias porque necesitamos cada día ser de bendición. Lo somos los cristianos, los hijos de Dios. Buscamos cada día hacer todo lo que hacemos como para el Señor, sabiendo que Dios está cada día observándonos y escuchándonos, y que en su momento recibiremos la recompensa de todo lo que hagamos por amor. Así que nuevamente, bendiciones. Nos vemos en nuestras próximas emisiones. Un fuerte abrazo. Bendiciones.